Ideas que germinan, proyectos que nutren, vidas con propósito. Nuestra invitada de hoy, María Quindelán, es consultora de salud y bienestar para particulares y organizaciones, especialista en mejorar la salud, la productividad y la felicidad en entornos corporativos, creadora del método de salud Life in Motion y autora del libro Come para comerte el mundo, docente, conferenciante y chef orgánica. Hoy estoy ilusionado, estoy con una alegría porque os voy a presentar a una muy buena amiga. Hace más de 12 años que nos conocemos y aquí tenemos a María. María, encantado, un placer. Encantada de estar aquí, Juan Carlos. Sabes que siempre me encanta volver a casa y también tener este olor alrededor a pan recién hecho. Bueno, estamos en Germina Natura, que bueno, tú lo conoces y nada. Sí. Pero bueno, yo sobre todo lo que me admira de María es esa vitalidad. 12 años conociéndola, la misma sonrisa, la misma energía, la misma alegría, vitalidad. ¿Cómo lo haces, María? ¿Cómo lo haces? A mí me das mucha envidia. A ver, estar bien es un trabajo, como cualquier otro. Claro, o sea, hay que trabajárselo. Esto no es uno nacido así y se mantiene así toda la vida. Está claro que pueden incidir muchas cosas del entorno en el que te desarrollas a lo largo de la vida, pero es un trabajo. Aquí que no nos cuenten mentiras. Hay que currárselo, Juan Carlos. Y eso implica prestar atención y tomar conciencia de cómo nos afecta todo en la vida para luego ya poder ir eligiendo tu mejor combustible vital, ¿no? Y yo creo que tuve la suerte hace ya muchos años de hacer ese parón para poder estudiarme bien y entender cómo funcionamos y entender qué es lo que a mí me sirve y me da energía, porque ¿a quién no le gusta tener energía? Claro. ¿A quién no le gusta sentirse bien y tener esa sensación de que tienes tirón para hacer cosas? A ninguno nos gusta. Eso puedo dar fe que María predica con el ejemplo. Esa energía que tienes es maravillosa. Y nunca es estable. O sea, hay días que la tienes un poquito más bajita porque tú sabes lo que incide en ese momento para que te baje. Hay momentos en los que sí que estás en situación de poderla subir a tope, conoces los recursos que hacen que te suba y luego, sobre todo, eres coherente con lo que son los ciclos naturales, tanto del organismo como de la naturaleza, porque eso ayuda mucho, Juan Carlos, porque pretendemos ir contra natura en la mayoría de los casos y ahí es donde se mina nuestra energía. Además, una cosa que siempre he pensado, ser celíaco como tú, porque tú eres celíaca, María. Sí. O sea que a la hora de alimentarte, a la hora de esa combinación de platos que tú haces, ¿es un hándicap? Yo sé que es un hándicap, pero me imagino que es fácil de solventar poniendo un poquito de... Claro, es un aprendizaje como todo. En mi caso puedo decir que sí me sirvió el tener este diagnóstico hace ya más de una década a tener que replantearme no solo cómo comía, sino todo mi estilo de vida, porque cuando tienes una celiaquía durante años todavía no diagnosticada, es verdad que tú sin saberlo no te nutres bien, porque lo que tienes es una guerra de anticuerpos que está impidiendo una buena absorción de nutrientes. Y yo sí tenía un cansancio crónico exagerado y no entendía por qué. Y no era una cuestión solo de niveles de estrés altos, de dormir poco, no, era más, ¿no? Era porque, bueno, ya el cuerpo no estaba nutriéndose a los niveles que necesitaba. Entonces, a mí me obligó el tener este diagnóstico a tener que parar y fijarme en todo lo que me estaba afectando. Por supuesto que me quité el gluten de la dieta, que al principio sí parece difícil porque dices, uy, a lo que yo estaba acostumbrada era la mitad de las cosas no las puedo comer, entonces ¿qué es lo que como, no? Pero luego al revés, es cuando empiezas a investigar, a explorar, a observar cómo te sientes. Y yo tengo que decir que fue una suerte incluso porque ahora como mejor que nunca y disfruto más que nunca de la comida, ¿no? Entonces es verdad que recuperar la energía no es algo de un día para otro, no podemos pretender, no solo por un diagnóstico de celiaquía, sino por cualquier condición en la que te hayas desgastado, no es un proceso rápido, porque si te ha llevado años llegar ahí, pues también te va a llevar años el estar al 100%, pero se puede conseguir y es verdad que aunque lleve un tiempo, como digo, haciéndolo de una forma coherente ya el cuerpo empieza a reaccionar muy bien y te vuelve la ilusión por querer poner el foco en ti, cuidarte y trabajar, como digo, porque esto es un trabajo en toda regla, aunque no te paguen por ello, pero es un trabajo el estar bien, ¿no? Trabajar en todos los pilares que te sostienen,
que no dejan de ser, por supuesto, la alimentación, porque es nuestro combustible vital, junto con el aire que respiramos, que debe ser de la mejor calidad también. El cómo nos movemos en nuestro día a día también es importantísimo, ya no solamente para desarrollar esa movilidad articular o muscular, etcétera, sino porque generas una serie de hormonas que te hacen afrontar la vida mejor, te permite descansar mejor y por tanto tienes una fase de sueño mucho más profundo, que es algo que regenera nuestras células y a lo que le tenemos que dar una importancia enorme, igual que al comer. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gestión emocional de nuestros sentimientos y pensamientos, ¿no? Porque eso también puede minar la energía, aunque estés haciendo todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una fórmula mágica que se aprenda de un día para otro y que haga que pases de 0 a 100, como digo, en 3 días, pero el tomar conciencia de ello es lo que te ayuda. Pero realmente, María, yo creo que una pieza, una clave fundamental para tener esa energía y mantenerla es la alimentación, lo sabemos, el aire, maravilloso, la alegría, la vida, pero la cocina, la comida, además en España, y bueno, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en España, que nos encanta la gastronomía y la cocina, es una clave fundamental. Y además, bueno, María nos da unas claves, bueno, porque también podríamos hablar de su libro. Cuéntanos, bueno, sí. Hay las claves, pero bueno, quiero que me cuentes, ¿cuál es para ti, dentro de la alimentación, me gustaría que nos dieses algunas pautas, algunos consejos. Claro que sí. 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 Pero primero, tu libro. Come para comerte el mundo, es el título del libro. Ese título lo dice todo, sí, comer para comerse el mundo, ¿verdad? Sí, eso es. La verdad es que en el libro lo que trataba era de compartir con los demás todo aquello que yo había aprendido en ese camino de transformación y de aprendizaje y que me ha servido. Y porque me devolvió esas ganas de comerme el mundo, literalmente, ¿vale? Y es verdad que a través de los alimentos puedes hacer un gran camino de autoconocimiento de ti mismo. Como digo, los alimentos tienen su propia energía, nosotros tenemos una determinada, pero no nos enseñan, no nos educan a relacionarnos con ello, ¿no? Es decir, comemos de una forma muchas veces inconsciente y automática, pensando que con ello, pues nada, nos alimentamos lo suficiente para llenar el estómago, tener sensación de plenitud y ya con ello me alimento y sigo viviendo. Vale, pero esa no es una relación amable y sostenible con nuestro combustible. Y cuando yo entendí que había que aprender a relacionarse de otra manera con los alimentos, es cuando empecé a funcionar mejor. Es más, fue como recuperar aquello que sí que había aprendido de niña, porque tuve la suerte también me he criado en una familia de grandes cocineras, donde hemos comido en coherencia con lo que daba la época del año y con guisos muy tradicionales, una dieta muy mediterránea, que es lo que he visto siempre en casa, y sí tengo muchos recuerdos de mi infancia en los que me he sentido con una energía enorme y no había trastornos como los de hoy en día, ¿no? En los que hay tanta enfermedad, ya no solo gastrointestinal, sino también del sistema nervioso, problemas de piel. Quizá, bueno, pues lo viví en una época en la que estábamos más en conexión con el campo, la naturaleza, y quise recordar todas esas sensaciones para llevarlas a mi edad adulta con los recursos de los que se dispone hoy en día. Y claro, haciendo ese autoanálisis, en épocas en las que he trabajado en oficinas también, pues yo decía, claro, es que me he saboteado a mí misma sin darme cuenta, ¿no? Pues porque he comido de forma muy rápida, muy inconsciente, lo que encontraba más rápido, más a mano, ¿no? Sin tener en cuenta si realmente me estaba nutriendo, si eso me daba satisfacción, si contribuía a relajarme o no por la noche, si me daba el empujón que yo necesitaba para poder estar concentrada. Yo eso no lo tenía en cuenta, ¿no? Entonces, por eso escribí el libro, porque cuando ya aprendí que podíamos relacionarnos de una manera mejor con los alimentos, pues se abrió un nuevo mundo. Y es por eso que tú me conociste ya con otra energía distinta, ¿no? Sí, porque realmente, María, hay un método, ¿verdad? Sí, este método que lo he ido creando, como te digo, a medida que lo he ido trabajando tanto en organizaciones, en empresas, como a nivel particular, que he pasado consulta privada muchos años,
ha sido un método basado ni más ni menos que en la medicina preventiva y en lo que son los pilares fundamentales de estilo de vida saludable. Por supuesto, la alimentación tiene un gran peso, pero para mí lo más importante, y creo que es el reto, tanto a nivel particular de cada uno de nosotros como de los profesionales de la salud, es el cómo hacemos para tomar conciencia de lo que hay que saber hoy en día sobre cuidarnos. Porque ya sabes, ¿no? Tenemos una avalancha informativa de salud, sí, de cómo hay que comer, las dietas, cómo hay que cuidarse, pero yo creo que eso no llega a tener impacto por mucho que se hagan campañas de marketing si uno no toma conciencia. Y el reto que tenemos es ayudar a los demás, en el caso de los profesionales de la salud, o incorporarlo en nuestra vida a nivel particular, el tomar conciencia. Porque si no, no vas a cambiar ningún hábito. Te vas a someter a una medida drástica de 3 meses a ver si sirve de algo y vas a recuperar lo anterior seguro. Estos pilares tienen mucho que ver, por tanto, con la conciencia, ¿no? Y ahí podríamos llevarlo lo que es al área más mental, de la salud mental, por supuesto, y un trabajo emocional, porque normalmente necesitamos entender qué emociones son las que me impulsan a comer de una manera u otra. Y también, ¿no? Al revés, cuando estoy comiendo, qué emociones genera ese combustible en mí, ¿no? Esa relación emocional con la comida es súper importante y para mí es un pilar fundamental. Pero también, como decíamos antes, la movilidad, ¿no? La forma de moverse, la forma de respirar, la forma de relacionarnos con los demás, que es otro de los pilares, la socialización. Y bueno, pues de ahí iríamos a la higiene del sueño y bueno, un montón de variantes como puede ser incluso el estar expuestos a radiaciones constantemente de la tecnología, que está al uso. Entonces, todo esto que nos rodea y que forma parte de lo que es nuestro entorno físico-social condiciona en un porcentaje altísimo lo que somos a día de hoy y lo que va a ser nuestra salud el día de mañana. Mi método se llama Life in Motion, es un método que ha surgido de forma, ya te digo, muy natural en medida que he ido trabajando todos estos pilares y lo implemento sobre todo en organizaciones donde hacemos desde talleres de concienciación, talleres gastronómicos, porque luego la parte gastronómica es súper importante saberla llevar a cabo. Pues si no tienes esa herramienta, no sabrías por dónde empezar a cocinar o a comer, ¿no? También hago jornadas o experiencias en naturaleza de un día, de 2, para empresas o grupos que están interesados en vivirlo en primera persona, pues más de 2 horas. Sí, o bueno, pues cualquier formato, desde campañas, como te digo, virales hasta contenidos escritos, todo aquello que pueda ayudar a la persona a hacer este cambio. A encontrarse con esa energía que al final, si es que todos queremos realmente estar con energía, con vitalidad, sentirnos bien, que al final es a lo que vamos. Y luego a la hora porque yo sé, María cocina de maravilla y yo la veo cocinar, plum, 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 en un momento, pla, 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 y organizas, preparas unos platos, María, que son una auténtica, pero ya también visualmente, colores, sabores, eso realmente, ¿cómo lo ves? ¿Tiene importancia mucho, el hecho de la...? Mucho. Yo sé que sí, pero quiero que me lo cuentes tú. Sí, fíjate que yo, a ver, te tengo que reconocer que yo no soy una gran cocinera en el sentido de que yo no sé hacer platos muy sofisticados, como puedes hacer tú o como puede hacer cualquier chef, porque yo hago cosas realmente básicas. O sea, me dedico realmente a elegir materia prima fresca, fácilmente reconocible, tanto por la vista como por luego nuestro estómago, pero sí es verdad que trabajo mucho el tratamiento de esa materia prima para que no solo la cocinemos en su justa medida y que nos nutra bien, y además con el tratamiento estamos cambiando la energía del alimento, que es un tema que cuento mucho en el libro, sino que tiene que ser algo tremendamente apetecible, porque comer es uno de los grandes placeres de la vida, ya lo sabemos, y eso forma parte del ser humano y forma parte de nuestra vida. Y el poder regocijarnos ante un plato bonito, que huela bien, que tenga todo tipo de texturas, que sea armonioso, eso también nos alimenta, Juan Carlos. Y es verdad que me encantan los colores, nunca utilizo la palabra dieta, tú ya me conoces, porque me gusta más hablar de aprender a comer o de enseñar a comer,
e identificar lo que cada uno necesita en función de sus objetivos, porque debe ser un aprendizaje a lo largo de la vida. Pero sí utilizo la palabra dieta solo para hablar de la dieta de los colores, la única que permito. Porque ahí sí que creo que de hecho, cuando yo enseño a la gente a comer, lo que sí que le pido al principio es que haga ese arco iris en sus menús, ¿no? Independientemente de que sea un menú de primero y segundo, un plato único. Cuando les propongo menús, digo, tiene que haber algo naranja, algo verde, algo blanco, algo rojo. Tienes que buscar Pero por lo menos 3 o 4 colores. María, porque cada color además va asociado con una propiedad de lo que estamos comiendo. Justo. ¿Verdad? Por supuesto, cuanto más colorido hay en un plato, sabes que tienes una mayor proporción en cuanto a vitaminas, antioxidantes, por los propios pigmentos. Claro, porque no es cuestión de llegar y decir colores por hacer un cuadro, no. Es realmente lo que se entiende es que cada color aporta. Eso es, aportan unos micronutrientes fundamentales, aparte de la propia fibra. No solo estoy hablando de vegetales, porque en un menú equilibrado y además basado en un concepto de dieta mediterránea tiene que haber un poquito de todo. Por supuesto, los vegetales tienen que primar en esas proporciones de menú, pero también tiene que haber una buena proteína de alto valor biológico, también tiene que haber un cereal integral, un grano que me dé esa sostenibilidad energética que necesito para mis actividades del día a día. Y grasas, Juan Carlos, que son muy importantes, que a veces demonizamos, muchas veces con hidratos, otras por grasas, pero las grasas de buena calidad en su justa medida son fundamentales para nuestro sistema endocrino, hormonal, neuronal, para que las propias células pues tengan una membrana celular que absorba bien los nutrientes, es que las necesitamos para todo. Entonces, los colores, fundamentales, la proporción a nivel nutricional también, pero a nivel sensorial tienen que estar, porque si no, al ratito estamos insatisfechos buscando algo. Y luego, María, honestamente, hablamos de la alimentación. ¿Y dónde entra el pan, que está demonizado dentro de la alimentación? ¿Qué opinas del pan? Pues para mí el pan nunca ha sido un enemigo. Al revés, creo que es un maestro, ahora te explico por qué. Es verdad que yo durante un tiempo, al descubrir que era celíaca, erradiqué por completo el pan de mi forma de comer, pues porque tampoco conocía recursos en ese momento de buenos panes y pensé, bueno, pues me limitaré a tomar arroz integral o una quinoa o una buena avena sin gluten de vez en cuando para tener sostenibilidad. Pero sí me faltaba el placer de un buen pan. Tengo que decir que cuando descubrí los vuestros, que como sabemos son hechos a base de granos germinados, noté que realmente hacía la digestión muy bien, que me daban esa satisfacción y me saciaban enseguida, no necesitaba comer mucha cantidad y fue cuando volví a incorporar el pan en mi dieta. Para mí, no hablo solo por mí, sino en general creo que el pan, y ya también por temas culturales, ¿no? Porque siempre ha sido un alimento básico de la dieta mediterránea, es raro encontrar a alguien que no le guste un buen pan. Entonces, tiene que estar en lo que es una dieta equilibrada y coherente, en las proporciones ya que cada uno necesite, en los momentos del día adecuados, con las combinaciones adecuadas, pero eso sí, bien elegido, que sea de una calidad, con una buena fermentación de masa madre, que tenga granos integrales, especialmente si son germinados como los que hacéis vosotros, porque es que es una diferencia a nivel digestivo enorme. Entonces, ¿cómo no vamos a poder incluir en una dieta coherente y equilibrada un buen pan? Por eso digo que cuando yo lo empecé a incorporar, para mí ya no era un alimento más, sino al revés. Hay que quitar el móvil, hay que quitar todo del medio y hay que poder disfrutar del placer de comer un buen pan. Y luego ya lo buen pan bien acompañado, porque muchas veces también tampoco le damos importancia realmente a la materia prima, que es la que compone, y la materia prima, dependiendo de la calidad de la materia prima, verduras, la carne, el pescado, nos va a aportar. Entonces, bueno. Sí, eso es. Especialmente en las primeras horas del día, que es cuando más recomiendo, ¿no? Ya sea en un buen desayuno o si a media mañana haces un medio almuerzo o en la comida y además es que no tienes opción de poder incorporar pues, un grano entero en tu plato, en tu menú, pero puedes acompañarlo de un pan completo como este, te aseguro que ahí pues, el equilibrio nutricional lo tienes seguro. Porque luego el dicho este que yo escuchaba mucho, que creo que era de cenar como un rey, o sea, perdón, desayunar como un rey,
comer como un marqués, pero cenar como un mendigo, ese como yo creo que es aplicable al método o no. Bueno. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en que hay que cenar como un mendigo. Sí, pero es pura lógica, no lo digo yo, es que a partir de las 5 de la tarde se ralentiza el metabolismo muchísimo, a la mitad, y esto, bueno, la gente no lo tiene en cuenta. Y hoy, en la sociedad que vivimos, pues hacemos lo contrario de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Realmente, cuando menos combustible necesitamos, es cuando más ingerimos, ¿no? Que es cuando ya, bueno, pues las tardes llegamos a casa, nos relajamos, parece que nos premiamos o nos gratificamos con una recompensa que es la comida, y ahí es cuando metemos la mayor carga calórica del día. Y eso es una equivocación porque no nos permite dormir bien, nos levantamos con una sensación de bloqueo de órganos que no nos permite desayunar tampoco con ganas. Entonces, sin duda, en esto estoy de acuerdo. Luego ya el comer o desayunar como un rey o un príncipe sí que lo adapto mucho a la condición física y energética de la persona. Hay quien sí necesita hacer esa primera ingesta de rey porque a lo mejor luego pasa muchas horas sin poder volver a comer y le va bien, lo digiere bien y tiene ese desayuno que es la principal comida del día, y hay quien no. Hay quien desayuna razonablemente bien, pero prefiere esperar a mediodía para tener una ingesta mucho más completa de calorías y de nutrientes. Y eso sí que lo personalizamos según la persona y la condición. Bueno, y entonces, María, si yo te pidiera, por ejemplo, alguna idea, algún plato, algo que tú me pudieses aportar para empezar yo a practicar en casa, o no sé, dame alguna idea o algún consejo, María. Bueno, yo soy bastante enreda en la cocina, ya lo sabes, me encanta inventar cosas básicas, pero que sean ricas. Bueno, pero lo de básico, María, claro, para ti es básico. Básico porque... Y yo que yo he sido cocinero, soy cocinero profesional, ahora ya soy panadero, y te veo y me maravilla esa creatividad y esa imaginación a la hora de combinar. Y eso muchos cocineros no lo saben hacer. Sabemos repetir recetas y crear recetas, pero esa imaginación y saber lo que nos sienta bien o lo que sienta bien a nuestro cliente, muchas veces nos falta. Sí, mira, cuando hablo de hacer cosas básicas, me estoy refiriendo, porque claro que hay una parte de mí mucho más creativa, experimental, ¿no? Como pasará en el mundo de los cocineros siempre. Claro que me encanta, a veces me inspiro en algo que veo o que me recuerda, o tengo un recuerdo de la infancia y digo, uy, ¿y cómo quedaría si abro una hoja de puerro, la relleno, la enrollo? O sea, para mí eso es más sofisticación y es una maravilla tener esa inquietud creativa, ¿no? Cuando digo básico es que realmente voy a lo básico. Sí, para el día a día. Para el día a día saber que te estás alimentando bien y que te va a dar esa energía, ¿no? Para mí un básico, vamos, sí o sí que tenemos que hacer todos es un buen caldo. O sea, el tener todas las semanas un buen caldo guardadito para luego hacerte tus sopas, una salsa o un consomé por la noche cuando llegas. Un caldo base de huesos, de rodilla, ricos en colágeno, con mucho vegetal de temporada o incluso un puñadito de garbanzos, unas patatas, en fin. Un caldo, como te digo, una buena crema de verduras de temporada, creo que es algo sencillo que todo el mundo puede aprender a hacer y que debería formar parte de nuestra alimentación. Todos los platos de cuchara en general, Juan Carlos. ¿Vale? También porque al estar sometido a una llama, ¿vale?, de cocción durante un tiempo a fuego medio, etcétera, ya estamos aportando una energía al alimento que es la que luego vamos a tener nosotros. Siempre te va a sentar mejor un caldo o una crema que un helado, sin duda, ¿no? Por muy artesano que sea, que podríamos en verano tomar un buen helado, pero entiéndeme, la digestión la vamos a facilitar si está calentito y bien cocinado, eso seguro. Otro básico para mí es que siempre haya un cereal integral de comodín en la nevera, ¿no? Porque va a ser también ese aporte en un momento dado que lo puedo saltear o con verduritas o con lo que sea, puede ser un arroz integral, puede ser una quinoa, una pasta de calidad, que podamos siempre tirar de un grano para acompañar cualquier menú, ¿vale? Los panes de Germina Natura yo los guardo en el congelador y el día que llego a casa sin tiempo, pues mira, son mis semillas, es mi cereal y entonces también lo tengo para yo estoy enamorado de ese pan de zanahoria con ese paté, o el de quinoa con ese paté de sardina que tú haces. Es en el libro. Es una auténtica maravilla, buenísimo. Paté de sardina. Oh, bueno, con sus zanahorias. Una auténtica maravilla. Con un porcentaje de zanahoria de
vegetal muy alto realmente, ¿no? Muy Y alto, estamos sí. combinando Realmente le llamamos paté de sardinas, Eso es. pero realmente las sardinas lo que le da ese Sí. pequeño toque, Sí. bueno, que me imagino que esa combinación además es muy buena a nivel Exacto. nutricional. Sí, también. porque aportamos unas grasas de omega 3 especialmente, que es lo que contiene la sardina, muy interesante, aparte de minerales como el calcio. La vitamina D también, bueno, siempre enriquece algo este tipo de pescado pequeño. En fin, es una receta muy interesante. Fíjate, es otro de mis básicos, el tener algún paté casero hecho en casa. Puede ser el de sardinas, que lo puedes hacer también en un momento dado de caballa, de legumbres, hago mucho paté de garbanzos o de alubias, porque me gusta mucho siempre tener eso como básico, algo para un entrante, para un aperitivo, para una merienda, incluso para los niños, bocadillos, que de toda la vida les hemos dado bocadillos para el colegio y ahora tienen que ser ultraprocesados, desgraciadamente, recuperando un poco lo que ha sido lo básico. Más básicos, pues una vez a la semana para mí es importante poder comprar verdura fresca y fruta fresca, ¿no? Así como hay cosas que mantienes en la despensa mucho tiempo y puedes seguir trabajándolas, pero el tener producto fresco de importante de temporada, porque realmente la temporada, o sea, al final es que la fruta se da o la verdura se da o las hortalizas cuando realmente es necesario consumirlas, ¿no? Sí. Melón, sandía, verano, refrescante, que te sacia la sed. En otoño hay otro tipo de verduras, de frutas, o sea, cada estación nos aporta, es muy importante tenerlo en cuenta. En mi libro precisamente hablo de un concepto que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es aplicar el sentido común energético. Por alguna razón en verano la tierra nos ofrece pues, frutas con mucha agua, porque necesitamos hidratarnos más, ¿no? O nos ofrece vegetales que lo que están ayudando es a depurar nuestros órganos, porque es la época del año idónea para limpiar órganos, es una fase expansiva de apertura. Por alguna razón en invierno tenemos más verdura y bulbo de raíz, ¿no? Pues porque necesitamos nutrirnos desde la raíz y nos aporta pues, una serie de vitaminas y minerales fundamentales para el sistema inmunológico en invierno. ¿Ves? Todo tiene un sentido. Y entonces andamos ciegos. Es sentido común, sentido común energético, ¿no? Es que es lo que toca ahora, igual que como no hay fronteras, podemos disponer de productos de la otra punta del mundo en cualquier momento del año. Eso, en cierto modo, vale, está bien, pero no tiene sentido común. Es decir, si yo tengo las almendritas de Alicante, que curiosamente sientan bien a la mayoría, pues a lo mejor no necesito tanto pistacho o anacardo de la India, ¿no? Que curiosamente aquí dan más alergias, ¿no? Todo puede tener un sentido común y sería cuestión de aplicarlo un poquito más y favorecer también lo que es la producción de temporada y de lo que nos toca en nuestra localidad. Sí, que además es cuando el producto está realmente en su punto óptimo, en su temporada. Y encima le sienta mejor al cuerpo. Sí, y a nivel económico también está bien. Entonces tenemos, vamos, 3 fundamentos muy buenos para utilizar. Fíjate si salen recetas ahí. O sea, fíjate si ya con los patés, con los cereales ya simplemente cocidos, que te haces un wok rápidamente o a lo mejor tienes una buena carne, un pollo picado, un pescadito y con eso te haces unas albóndigas en un momento con las verduritas. En fin, recetas hay muchas, pero cuando yo hablo de recetas básicas es porque se basan en cosas de temporada, naturales. Sí, y, qué bien. Y María, ahora mira, esta entrevista se está grabando en septiembre. Luego ya no sé cuándo se verá, pero septiembre. Y llegamos septiembre en las vacaciones y siempre, yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Venimos a las vacaciones con la buena voluntad de decir, ahora me voy a cuidar, vengo relajado, voy a poner en práctica, quiero estar bien. Y luego perdemos el fuelle, poco a poco. Yo sé que cuesta, pero ¿qué consejos darías tú realmente para, o sea, ¿qué le dirías a esa persona que viene con esa motivación para que continúe y llegue a tener esa energía tan bonita que tienes tú? Pues es cierto lo que dices, lo oigo mucho en estas semanas, ¿no? Ahora que ya vuelvo a las vacaciones voy a empezar a ponerme a dieta,
o voy a reducir la ingesta de comida. Esto sí, me voy a quitar el pan. voy a quitar el pan, ¿no? Lo primero que hago es quitarme el pan a ver si así pierdo unos kilos, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que salen, toman alcohol o toman, de repente les entra la ansia de poder masticar algo crujiente y están tomando pues un refinado. En fin, hacemos estos disparates constantemente. Por eso vuelvo a decirlo de aplicar el sentido común energético, ¿no? Sí que, ¿qué les diría yo a estas personas? No se puede pasar de 0 a 100 y de 100 a 0 en cuestión de un minuto. Y siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico. ¿Qué ocurre ahora en la estación de otoño, hacia donde vamos, ¿no? Fíjate que los árboles empiezan a perder sus hojas, ¿no? Y al final lo que queda es el tronco, ¿no? Sí. Y al final del otoño. Pero esos troncos, o sea, realmente lo que están haciendo es una depuración de todo lo que ya ha quedado seco, de lo que ya no le llega, pues lo que es la savia, entonces, Sí. por eso cae la hoja. Pero ese árbol se va a fortalecer y podrá luego resurgir y florecer en la siguiente estación si realmente la raíz está bien nutrida y está en un terreno rico en minerales, en vitaminas, en proteínas, etc. Pues esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Es una época, de hecho se nos cae un poco el pelo, empezamos también a cambiar un poco de piel si nos hemos secado mucho en verano, ¿no? El cuerpo más que nunca necesita que lo hidrates bien, que le aportes minerales de calidad, que le aportes vitaminas, para que esa raíz vuelva a estar en tu sitio. ¿Que necesitas activar metabolismo y perder unos kilos? Perfecto, pues empecemos por quitar refinados, ultraprocesados, azúcares, alcohol. O sea, hay muchas otras cosas realmente que nos hacen daño y que no le damos tanta importancia como un buen pan. Cuando el pan tomado en su momento y de la calidad adecuada y en la cantidad adecuada, al revés, te va a evitar esa ansiedad posterior que te puede entrar en unas semanas porque te has quitado todos los hidratos de carbono. Entonces, el efecto rebote. El famoso efecto rebote que lo hacemos sin tener en cuenta las consecuencias, claro. Qué maravilla. Me ha encantado lo del árbol, María. Bueno, a mí que me encantan los árboles, además, la naturaleza, pues todo realmente es fijarse muchas veces en la naturaleza. Eso es. Bueno, interesantísimo, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis a María. Yo os aconsejo, si realmente queréis dar el paso, os dejaremos un enlace para que podáis poneros en contacto con ella, que os va a ayudar muchísimo. Y muchas nada, gracias. María, ven aquí. De verdad que es un placer. Lo mismo digo. Y muchas gracias. Sí. Y nos despedimos. Esto. Y hasta otro día. Adiós. Adiós.